Vamos a continuar entonces. En la mañana hemos visto la forma de evaluar, y ahora repasemos ya los procedimientos que se han establecido para ello. Ya era conocido la licitación, concurso público, adjudicación simplificada. Les expliqué algo de los consultores individuales. Básicamente se mantiene. En la ley anterior también esta licitación ya existía, la precalificación en obras, pero era hasta 30.000 UITs. Ahora es a partir de 20 millones se puede convocar licitaciones con precalificación. ¿Qué significa eso? Que por ejemplo el gobierno regional o una municipalidad tiene una obra de más de 20 millones, puede establecer dos etapas. Una para evaluar primero su capacidad técnica y económica, le va a perder respaldo financiero bancario de repente, y los que recién pasan a un proceso tradicional. Vamos a explicar los procedimientos. Esto queda, la convocatoria sigue igual a través del SEACE, ustedes lo han visto. El registro de participantes en la actualidad ya, o de hace varios meses atrás, es electrónico, ¿no es cierto? Uno quiere registrarse, tiene que entrar a internet. Estas consultas y observaciones antes se hacían por separado. Primero había 5 días para presentar consultas, me respondían. 5 días para presentar observaciones, me respondían. Ahora se han juntado en una sola. O sea, paralelamente yo debo presentar en el mismo plazo consultas y observaciones. Ya no son etapas separadas. Y la entidad tiene 7 días para contestar ambas. Ahora, después de esto ya viene la integración, la presentación, la evaluación. Vamos a explicarlo eso con más detalle. Esta es la licitación con precalificación, miren. O sea, primero hay una convocatoria, hay consultas, observaciones, luego aquí se presentan las solicitudes de precalificación, y si alguno de ellos pasa, no tiene que pasar por lo menos 2, miren, ¿eh? Si pasan 2 por lo menos, entonces se integran las bases y se continúa. No, no es obligatorio. Eso depende de la entidad. Si a la entidad le puede convenir eso por cuestiones económicas, o sea, quiero asegurarme que la empresa tiene capacidad económica para hacer la obra, pero no es. Ahora las dos. Eso lo vamos a explicar ahora. Y las simplificadas, este proceso no había en la ley anterior. Esta ha reemplazado a 3. Ha reemplazado a lo que antes se llamaba adjudicación directa pública, directa selectiva y de menor cuantía. O sea, la adjudicación simplificada ha reemplazado a 3 de las normas anteriores. O sea, antes había acá adjudicación directa pública, directa selectiva y menor cuantía. Miren, ¿hasta qué montos son estas simplificadas? En bienes y servicios hasta 400.000 y en obras hasta 1.800.000. Esos son los montos de este proceso de selección. 400.000 en bienes y servicios y 1.800.000 en obras. Y miren cuál es la novedad. Que en este proceso no hay elevación de observaciones anuales. Si una entidad saca su proceso, pueden presentar consultas, observaciones. Yo soy el postor, no estoy de acuerdo, no lo puedo elevar a NOS. Ahí se queda tal y como me ha contestado el comité de selección. Algunos han dicho esto se va a prestar para abusos. Probablemente, seguramente la Contraloría y el OCE estarán trabajando sus mecanismos de fiscalización, de supervisión. Pero lo cierto es entonces que con la ley actual, hasta 400.000 en bienes y servicios y hasta 1.800.000 en obras, no hay elevación de observaciones a OCE. Bueno, de la convocatoria no hay gran cosa. El registro de participantes, y hemos dicho que es electrónico, no hay horario, en cualquier momento. En caso de consorcios basta que se registre uno nomás. Ahí están las consultas y observaciones. ¿Para qué sirve la consulta? Dice que es para pedir aclaraciones. En cambio, una observación es para cuestionar
los aspectos que fueran ilegales de las bases. Supóngase que en unas bases me piden pues que la maquinaria sea del año, por ejemplo, ¿no? Entonces yo puedo observar ese tema de la base y decir que eso es ilegal, que eso es restrictivo de la participación de postores. Si por ejemplo siguen poniendo algunos cursos, capacitaciones, yo también puedo hacer observaciones porque eso ya no está permitido. Ahora, ¿y qué pasa si no me hace caso el comité de selección? Entonces yo puedo ejercer este derecho. Pedirle al OCE que lo revise las respuestas que ha dado el comité de selección. Sin embargo, vuelvo a repetir, no vale ¿para qué casos? Para adjudicaciones simplificadas. Ahora, con la ley anterior, la solicitud solo era de observaciones. O sea, yo hacía una observación, no me respondían mal, entonces yo pedía elevación de observaciones. Con la ley actual, no importa si sea consulta o observación, no es correcto lo que me responden, entonces yo puedo pedir que se eleve todo al OCE. Incluso puede que yo no haya hecho ninguna consulta, ninguna observación, pero otro postor hace la consulta, la observación, y ahora cuando el comité responde ya me perjudica. Entonces yo, sin haber hecho consulta ni observaciones, le pido al OCE también que se pronuncie. ¿Cuál es el procedimiento para eso? Yo tengo que presentar mi solicitud al comité de selección, no es al OCE. Señor comité de selección, solicito que eleves todos los actuados al organismo supervisor porque la respuesta de la consulta número 1 no es correcta. O sea, tengo que identificar por qué estoy solicitando la elevación. La norma anterior, con la anterior, yo decía, no estoy de acuerdo con nada, solicito la elevación, y el comité estaba en la obligación de elevarlo. Con la norma actual me dice, tienes que decir cuál es la respuesta que sigue siendo ilegal. Tienes que sustentar tu solicitud de elevación, si no, no procede. ¿Qué más debo adjuntar? Debo adjuntar el pago. Hay un derecho que se paga al OCE. O sea, yo voy a su cuenta del OCE, lo deposito, y una copia de ese voucher le adjunto a mi solicitud de elevación. ¿Y ese monto de pago? Es alrededor de 210 soles, me parece. Por si acaso, ese monto no es... no se devuelve, no es como la garantía. Esta es una tasa. Ahora, ¿qué pasa si el comité no me hace caso? Yo pido la elevación y el comité continúa. Entonces van a la oficina del OCE, le dicen, mira, ya tengo mi cargo. Al día siguiente ya va a aparecer debajo del calendario una notificación electrónica donde le dice al comité de selección, envíame la información, y le adviertes, todo lo que hagas en adelante no sirve, no pierdas tu tiempo. Pongamos, digo, bueno, no le hago caso, ¿qué me va a hacer? Hasta que vengan de Lima ya firmé el contrato. No le hacen caso, 2 o 3 días, vuelve a notificar una vez más. Y si no, a la tercera, apaga la ficha del SEAS. Ya le pone abajo además una advertencia, no se emitirá las constancias para firmar contrato, ¿no? Y es más, la ley ahora dice que si un postor gana la buena pro y firme el contrato a pesar de esas advertencias, entonces será tan responsable penalmente como los funcionarios de la entidad. O sea, lo que van a ver en esos casos cuando el comité no hace caso es, empiezan a aparecer las notificaciones electrónicas, después aparece un aviso que dice no se va a emitir constancias, y en última instancia el OCE incluso apaga la ficha del SEAS. ¿Qué pasa si apaga la ficha del SEAS? Ya no se puede publicar el contrato, y si no se puede publicar el contrato, no se puede pagar. Entonces están vinculados ahora los sistemas financieros con los sistemas del SEAS. Ahora, una vez que ya el OCE recibe esa solicitud, va a emitir un pronunciamiento, y ese pronunciamiento es vinculante, es obligatorio para ese proceso, no para todos. En la actualidad hay 2 pronunciamientos que son obligatorios. Uno es el que prohíbe la habilitación de los profesionales, ¿no? Antes decía que el ingeniero, el arquitecto esté habilitado para el ejercicio de la profesión y que presenten los certificados de habilidad o una declaración jurada. Se lo sacó un pronunciamiento prohibiendo eso a nivel nacional. No debes pedir durante la licitación ninguna habilitación, ninguna declaración jurada en ese sentido. Porque ¿para qué sirve la habilitación? Para ejercer la profesión. ¿Y cuándo lo ejercerías? Si es que ganas la buena pro y firmas el contrato, pero antes no tiene sentido.
Y la otra, el otro pronunciamiento obligatorio que sacó el OCE es para acreditar la experiencia del personal. Porque antes había muchas formas de acreditar la experiencia. Algunos decían, no, que esté en el acta de recepción de la obra, otros decían que esté en el contrato de obra. El OCE sacó un pronunciamiento y dijo, va a haber 4 formas de acreditar la experiencia del personal. Aparte de esas 4, cualquier otra está prohibida. ¿Cuáles son? Dijo, el contrato de trabajo y su conformidad del ingeniero o del técnico. ¿Contrato de trabajo de quién? Del que firma con su empresa. Si no tiene eso, dice que presente solo una constancia de trabajo o solo que presente un certificado de trabajo. Y por último, digo, cualquier otro documento oficial donde se diga que trabajó. Por ejemplo, a veces había FONCODES, después que sacaba una resolución, dice ha trabajado durante 4 años para FONCODES, ¿no? Entonces, no hay otra forma de acreditar la experiencia del personal propuesto. Cualquier otra es ilegal. ¿Qué pasa si no le hacen caso con el pronunciamiento? Sucede lo mismo. El OCE manda un... Por si acaso el OCE no chequea que las bases estén conforme al pronunciamiento, ¿eh? El OCE emite su pronunciamiento y espera que lo cumplan. Cuando no lo cumplen, a veces el postor que ha pedido la elevación no dice nada. Y si pierde, miren, cuando la buena prueba se adjudica, recién le dice a los sabios que el pronunciamiento no se ha cumplido. Y a pesar que la buena prueba está otorgada, el OCE dice, ¿sabes qué? Regresa de nuevo a la integración de base. Entonces es mejor cumplir lo que dice la norma legal. ¿Y qué son las bases integradas? Ya pues son el texto definitivo que contiene las respuestas a las consultas, a las observaciones, a la supervisión de oficio o al pronunciamiento. A veces nadie consulta, nadie observa y resulta que aparece por ahí un documento del OCE electrónicamente. El OCE dice, he revisado tus bases y sabe que está mal aquí, corrígelos. Pero nadie ha consultado, nadie ha observado, sino que el OCE de oficio también supervisa aleatoriamente los procesos. No supervisa todos, sino hace una muestra aleatoria y empieza a verificar el contenido de las bases integradas. De las bases, y con ese documento ya se puede integrar. Bueno, de las notificaciones, ya esto ya desde la ley anterior, pues ya era obligatorio notificarlo siempre a través del SEACE, no hay otro medio. ¿Y qué pasa si una entidad no notifica en el SEACE, si no IVA notifica en su domicilio del contratista? ¿Valdrá o no valdrá? La ley dice que las notificaciones hechas por el SEACE prevalecen sobre cualquier otra forma. Esta es la forma correcta de hacer notificaciones. Miren, los documentos que se presentan ya como parte de nuestra oferta tienen que estar en castellano o con su debida traducción. Y como verán ahí, la traducción puede ser 2 formas, oficial o certificada. No se acepta otro tipo de traducción. ¿Quién hace una traducción oficial? Lo hacen los traductores que están inscritos en el Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿Y quién hace la traducción certificada? Los traductores que están inscritos en el Colegio de Traductores. Consorcio. ¿Qué es un consorcio? ¿Han escuchado de los consorcios o no? ¿Qué es un consorcio? Es un contrato, ¿no? Es un contrato asociativo de 2 o más personas que se asocian con la finalidad de participar en un proceso primero y luego, si ganan, de ejecutar el contrato. Ya hemos dicho que deben presentar con firmas legalizadas. ¿Cuál es el otro documento que hay que presentar legalizado? ¿Se acuerdan? Las cartas de compromiso de los profesionales. Ahora, con la ley anterior ocurría lo siguiente. Habían empresas que habían sido sancionadas por el tribunal. Ya no podían participar, pero resultaba que ellos buscaban otras empresas, prestaban el cartón, como se dice. Pero para conseguir las cartas fianzas para los adelantos de fiel cumplimiento, en realidad el banco le decía, si tú eres el apoderado del consorcio, yo te presto, yo te doy la garantía, porque tú eres mi cliente. Y eso hacía. Se consorciaban empresas nuevas, pero el representante del consorcio era el gerente general de la empresa que ya ha sido sancionada. Y no había problema. Pero ya se dieron cuenta y ahora sí, también ya está prohibido.
Porque cuando una empresa es sancionada, también son sancionados los gerentes, los apoderados, los accionistas y los representantes legales. Y ellos ya no podrían representar a un consorcio también, ¿no es cierto? Algunos consorcios se firman, dice, la empresa A va a tener 80% y la empresa B 20%. Después de un mes, firmado el contrato, dice, ahora la empresa B va a tener el 100%, ya la A no se va a encargar de nada. ¿Se puede modificar? Miren, está prohibido. Entonces, mejor te subcontrato, nos subcontratamos entre nosotros para que haya más utilidades. También está prohibido. ¿Qué se puede modificar de un contrato de consorcio? Dice, solo el domicilio y el nombre del representante común. Por supuesto, el representante común se puede cambiar de común acuerdo de todos los miembros del consorcio. Ahora, ¿qué sucede si se consorcian para una licitación llave en mano? ¿Se acuerdan para qué era llave en mano? Si quieres, dice la ley. Si quieres, puedes hacerlo. ¿De quién depende? De la entidad. La entidad en sus bases pone un factor de reajuste que podría ser también pues una polinómica, ¿no? En este expediente de contratación, pues ahí va a ver que la cantidad, la calidad, finalidad pública, en fin, todas las condiciones, bueno, en caso de obras, todas esas condiciones de algún modo están establecidas en el expediente técnico, ¿no? La antigüedad. Con la ley anterior, en el caso de bienes y servicios, debía tener una antigüedad del valor de 3 meses. Ahora ya no tiene antigüedad. Es más, miren, se va a calcular este año y se va a convocar el próximo. Ya no tiene antigüedad. Eso no significa que las entidades no vuelvan a hacer un estudio de mercado para poner el que corresponde el próximo año. El valor, en cambio, en obras sí se mantiene la antigüedad, que son 6 meses contados desde la convocatoria hasta la fecha del presupuesto, tanto en obras y consultorías. ¿Y por qué creen eso? A ver, ustedes que son los expertos del tema, ¿por qué se toma como fecha base el presupuesto y no la aprobación del expediente técnico? Exacto, por eso, ¿no? Es decir, en obras nosotros elaboramos el presupuesto en base a los precios de ese mes, porque ¿qué pasa al mes siguiente? Habría que aplicar los índices unificados de la construcción que publique el DNI y por supuesto para eso necesitamos la polinómica, ¿no es cierto? Pues esa es la razón porque, miren, en obras no se toma, o la única fecha válida es la del presupuesto, no del expediente técnico, no de la convocatoria, no de la firma del contrato, sino de cuánto se calculó el presupuesto, porque a partir de ahí se va a ir actualizando, reajustando con la polinómica. Y en consultorías, si van a aplicar una forma de reajuste, tendrá que ocurrir lo mismo, pero no es obligatorio, les había dicho, en consultoría. ¿Quién es el responsable de calcular el presupuesto? Podría ser un proyectista o la propia entidad con sus profesionales. ¿Cómo se calcula? Bueno, con el análisis de precios unitarios que se llama, ¿no? Consultoría de obras. Aquí es más fácil porque el proyectista va a establecer pues el personal, los gastos generales, toda una estructura. En cambio, en consultoría sí no hay mucha práctica en eso. Ha habido casos en los que un consultor, un supervisor ha ganado una consultoría. Luego se ha paralizado la obra. Por lo tanto, también la supervisión. Ha pedido, le ha dado ampliación de plazo al supervisor. Y él ha dicho, págame por 2 meses que está paralizada la obra. Y la entidad le dice, bueno, te voy a pagar, pero en función de los gastos generales y costos directos que puedas acreditar. Y cuando miramos su propuesta económica, no hay ninguno. Y ofertó, dice, bueno, yo oferto hacer los 100.000 soles de la supervisión, no ha dicho nada más. ¿Y ahora? Y la ley dice, págale los mayores gastos generales del costo directo que acredite, pero que además sea parte de su oferta económica. Pues no te puedo pagar, no tienes. Pues miren, tanto la entidad en consultoría de obras,
pero también los postores tienen que verificar esa información, que la entidad presente un presupuesto detallado con los profesionales, equipos que se requiera, las horas, los días, y el supervisor, cuando va a hacer expediente técnico, también presente su propuesta, así sea suma alzada, desagregado, con todo lo que se va a usar para efectos que cuando haya una ampliación de plazo, ya no estemos peleando y diciendo qué te voy a pagar, qué no te voy a pagar, cómo nos vamos a poner de acuerdo si no tienes nada, ¿no? La antigüedad. Les había dicho entonces 6 meses. Límites. Con la ley anterior en bienes y servicios, por ejemplo, el valor referencial era 100.000. Yo ofertaba 100.000 un céntimo, fuera, está descalificado. Con la nueva norma, la entidad convoca con un valor estimado, ya no se llama referencial, en bienes y servicios de 100.000, yo puedo hacer una oferta de 200.000 y no me descalifica. Es más, yo puedo estar arriba. Por supuesto no me da la buena pro automáticamente, sino que va a tener que conseguir la certificación presupuestal y la aprobación del titular. Si consiguen, miren, me pueden dar la buena pro por el doble del valor estimado. Y en obras y y hacia abajo no hay límite. Con la ley anterior en bienes y servicios había un disuasivo, se llamaba garantía de monto diferencial de propuesta, ya lo derogaron, ya no está. Y eso ha asustado naturalmente a las entidades porque han dicho va a haber postores y responsables que por ganar un servicio, por ganar un bien, van a hacer una oferta muy baja y después me van a querer entregar bienes de mala calidad, servicios de mala calidad, porque ya no está ese disuasivo que era la garantía de monto diferencial de propuesta. Pero sí hay, por no les vaya a sorprender por ahí que un municipio, yo le he visto una ya hizo eso, dice que si para la entidad la propuesta económica que has hecho es dudosa de que se vaya a cumplir, la pueden rechazar. Para eso previamente notifican al postor y le dicen, oye, susténtame bien tu oferta con todos los componentes. Le responde, si dice, no ha aclarado bien, entonces lo puedes rechazar la oferta que está muy baja. Y en el caso de obras, los límites se mantienen 90 y 110. En consultoría se mantiene el límite menor de 90 y se ha ampliado a 110, porque era antes hasta el valor referencial, ¿no? ¿Y qué más? Ahí la buena pro cuando se otorga, si ofertan al 110, por ejemplo, también no es automática, sino debo conseguir certificación presupuestal y autorización del titular de la entidad. Ahora, en obras y consultorías, supónganse que el ganador está al 110. Preguntan al presupuesto y si no hay plata. Entonces le dicen al postor, mira, no te puedo dar la buena pro, pero te invito a reducir tu oferta al valor referencial. Si reduce, le dan la buena pro. En bienes y servicios no existe esa oportunidad. Si en bienes y servicios el valor estimado era 100.000, yo me he ido a 150.000, no tienen certificación. Y entonces yo me entero que me van a rechazar, y yo digo, pero dame la oportunidad, pues me voy a rebajar. No se puede. No sabemos si es un error de redacción de la norma, pero así está, literalmente. Es decir, la oportunidad de reducir la oferta solamente está en el párrafo que corresponde a obras y consultorías. En bienes y servicios no hay nada. Justamente ayer le pasó eso a un postor y él ha mandado su carta ofreciendo bajarse al valor estimado y la entidad ha tenido que rechazar su oferta porque no tenían más plata. Es importante la certificación presupuestal y en qué casos van a ver por ahí en el reglamento dice previsión presupuestal. La certificación presupuestal es la que se otorga hasta fin de año y la previsión presupuestal es cuando la contratación va a superar el año fiscal, pero se entiende en bienes y servicios, porque en una obra se entiende pues que el dinero ya está desde el inicio, la totalidad para ejecutar la obra, ¿no? El resto de los sistemas ya lo hemos visto. También las modalidades, los reajustes en bienes y servicios está permitido si es que la entidad incluye la fórmula y siempre que la variable sea el índice de precios al consumidor. En consultorías, facultativo. Con la ley actual se puede hacer obras por paquete.
¿Qué significa? Que una municipalidad tiene 5 obras de saneamiento y en vez de sacar 5 licitaciones, puede sacar una sola. Una sola de 5 obras. Y es más, la ley está dando la prerrogativa que la entidad decida que si siendo 5 obras va a haber 5 residentes o menos. Si va a haber 5 supervisores o menos. O sea, la ley dice, si vas a hacer una licitación por paquete en obras, tú decides si el residente será a tiempo completo, si la supervisión será a tiempo completo. Entonces ya lo está dejando a prerrogativa de las entidades hacer entonces obras en paquete, varias obras en una misma licitación. El fraccionamiento, esta es una figura delicada para los funcionarios y servidores públicos y es cuando hacen contrataciones por partecitas. Yo les puse el ejemplo del perfil que costaba 100.000, pero contratamos a los profesionales por separado. En bienes, cuando queremos contratar pues una cantidad de bienes que me cuesta 200.000 y empiezo a comprar 30.000. Entonces eso me lleva a una infracción que se llama fraccionamiento, que está considerada una falta muy grave. Esto de repente, aquí entramos ya a algo que es más familiar para la mayoría de ustedes, que ya son los procedimientos de selección y quién los lleva a cabo, es decir, los comités de selección y los procedimientos nuevos. ¿Qué son los comités de selección? Con la ley anterior le llamaban comité especial. ¿En qué casos es obligatorio que haya comité de selección? La ley dice que es en licitaciones, concursos, simplificadas para obras y consultorías. En todos esos casos va a haber un comité de selección. La ley anterior decía que había 2 tipos, ad hoc y permanente. Ahora hay solamente uno. La ley anterior decía que de un comité ad hoc, ¿qué es un comité ad hoc? Es cuando se designa uno para un proceso específico. Eso significa ad hoc, uno para cada caso. Decía que uno debía trabajar en la oficina de infraestructura para una obra, el otro en logística y el otro en cualquier área. Y uno de los 3 debería saber del tipo de obra. La ley actual dice, uno nomás que trabaja en logística. Los otros no importa dónde trabajan, pero de los 3 en caso de obras y consultorías, 2 deben ser expertos técnicos. Por lo tanto, si es una obra de saneamiento, tendría que haber 2 ingenieros sanitarios como parte del comité de selección. Si es una edificación, podría haber un civil y un arquitecto, o podrían ser los 3 civiles. Y miren, ahora con la ley actual, en obras y consultorías, de los 3 miembros del comité de selección, 2 de ellos deben ser expertos técnicos. Si trabajan en logística, si trabajan en infraestructura o son gerentes, no sé, eso ya no importa. Pero esa es la regla, ¿no? Y en bienes y servicios, uno tiene que tener conocimiento. ¿Y qué pasa si la municipalidad no tiene ningún, o tiene uno nomás? Entonces lo puede contratar en calidad de experto a un privado para que integre ese comité, o puede ir a hacer un convenio con otra municipalidad, con otro gobierno regional para que envíe a un profesional de ahí. Si ustedes trabajaran en un municipio y son ingenieros civiles, otro municipio te dice, mira, quiero que participes como parte del comité en mi municipalidad. Bueno, sí, me gustaría hacer otra chambita por ahí. Los nombran como comité de la otra municipalidad, ¿cuánto van a cobrar? Si usted trabaja en la municipalidad A, la municipalidad B viene y los busca y dice, como eres experto, yo quiero que trabajes en este comité. Tú reúnes las condiciones, pides permiso a tu municipalidad y eres miembro ahora de un comité de la municipalidad B. ¿Cuánto debe cobrar el ingeniero? No puede cobrar nada. ¿Por qué? Los funcionarios y servidores públicos están prohibidos de recibir 2 ingresos del Estado, salvo por docencia. Entonces miren, ¿qué pueden exigir? Un diploma, un monumento más. Porque ser miembro del comité de selección, ¿es fácil o es difícil? Los trabajos no son muy difíciles.
pero las responsabilidades son muy fuertes, ¿no? ¿Por qué? Porque, ¿cómo definirían ustedes un comité de selección? Podríamos definirle que son 3 personas en cuyas manos está 30.000 millones de soles. Porque al final son ellos los que hacen las bases, los que adjudican los procesos. Por eso es una gran responsabilidad, aunque otro día estaba dictando un curso en otro sitio y escuché por ahí, decían, sí, pero también una gran oportunidad, no sé por qué lo dijeron. Y a cada uno entonces verá las consecuencias que pudiera haber del ejercicio de esta función, de ser miembro del comité de selección. ¿Qué funciones tiene? Elabora bases y conduce el proceso. ¿Cómo toman sus decisiones? Por mayoría. Podría haber que de los 3 diga, ¿sabes qué? Yo mejor me abstengo, no quiero firmar nada. ¿Qué dicen? Los miembros del comité, miren, están prohibidos de abstenerse. O votan a favor o en contra. Si están en contra de la decisión, tienen que sustentar por qué. ¿Quiénes hay? Los miembros del comité no pueden renunciar también. O sea, si ya los designaron, podrían pedir de repente una reconsideración. Mira, me vas a meter en lío, yo no conozco mucho de las normas legales, mejor nombra a otro. Pero si el alcalde o el gobernador regional o el director dice, yo tengo fe en ti que te va a ir bien, entonces caballero tiene que uno que continuar. ¿Quiénes no pueden ser miembros del comité? Los que están viendo ahí. Titular de la entidad, los que desempeñen funciones de control, como quién, regidores, consejeros regionales, y los que trabajan en los órganos de control interno, y los que aprueben el expediente de contratación, las bases o resuelvan recursos. Con la ley anterior siempre hablaban de bases, ¿no? ¿Cierto? Las bases, pero miren, ahora hay 2 documentos adicionales. Se llama consultores individuales y comparación de precios. Y son procesos que se han incorporado con la ley actual. ¿Qué se contrata por consultores individuales? Profesionales, por ejemplo, varias entidades están contratando ya locadores, ¿no? Por ese mecanismo, consultores individuales, el pago máximo es hasta 100.000 por año. Y ustedes podrían tener ahí buenas alternativas. Y además, tiene una gran ventaja ese mecanismo de consultores individuales, que tiene un factor de evaluación subjetivo, que estaba prohibido en la ley anterior. ¿Por qué subjetivo? Dice 100 puntos, 60 por la experiencia, 30 por capacitación y 10 por la entrevista. Se empatan 5 candidatos, 90, 90, 90, van a la entrevista y ahí va a salir un ganador. Y alguien dijo, con eso ya para qué competimos si ya sabemos quién va a ganar. Eso le dijeron al Ministerio de Economía. Ellos dicen que no, que en realidad vale la entrevista, que en una entrevista se puede determinar la personalidad, la capacidad del consultor para determinados fines. Por supuesto, teóricamente tiene mucho fundamento. Ustedes van a concursar, por ejemplo, van a concursar para un puesto de gerente en Cementos Pacasmayo. ¿Para ellos es importante o no la entrevista? ¿O basta con los papeles? Más bien a ellos ni les interesan los papeles. Desde la entrevista van a sacar las conclusiones si deben o no deben contratarte para el puesto. Porque ahí se van a dar cuenta la personalidad que uno tiene, si puede trabajar en equipo, bajo presión. Es más, empiezan diciendo, a ver, cuando tú entregas tu currículo, dicen, no, déjalo a un lado, escribe una carta, escribe un texto. Y es escribir, y me dice, ¿para qué cosa quieres que escriba? Lo que tú quieras. En realidad no importa que escribas, sino lo que quieren ver es como tu letra. Se lo pasan al grafólogo, y el grafólogo dice, mire, él es tímido, él es introvertido, trabaja en equipo, él es hipócrita. Ustedes sabían que hasta de eso se saca. ¿Por qué creen que los políticos no firman y no escriben su nombre? Porque ya se han entrenado para eso, ¿no? Los políticos, la mayoría escribe su nombre, ¿no? Porque está, según los grafólogos, los entendidos, las personas que hacen que su firma es su nombre, son personas muy honestas, muy transparentes en realidad, sinceras. En cambio hay algunos que han visto, hacen su firma y luego lo tachan de cierto. Con eso no te metas porque vas a ver lo que va a pasar después. Pero miren, en el sector privado, en realidad los papeles sí sirven un poco, pero más es conocer al candidato. Pero en la administración pública hay dudas de que eso se vaya a cumplir, pero miren,
Hay un mecanismo entonces de contratar ahorita locadores profesionales hasta 100.000 soles por año por este mecanismo. ¿Y para qué sirve esta cotización de precios? Es para comprar bienes de hasta por 40.000 soles. Bien. Casos pueden contratar a consultores individuales. Cualquiera, menos consultoría de obras. Cualquiera, menos consultoría de obras, porque tiene su propio procedimiento. O sea, podría ser, por ejemplo, para trabajar en las oficinas de infraestructura, para hacer de repente un análisis, una evaluación, un estudio de suelo, no sé. La única prohibición es la consultoría, es decir, elaborar expedientes y supervisar obras. Respecto de las bases, de esto que es bueno que ustedes sepan como proveedores o como contratistas, es qué información puede ser cuestionada y qué no. La información general, bueno, eso no hay nada que cuestionar ahí, pues el nombre, el valor referencial. Del valor referencial lo que hay que ver es que esté dentro de los límites con el redondeo correcto. No sé si han escuchado cómo se hace el redondeo. La ley dice que lo presentes con 2 decimales, tanto el valor referencial como mi oferta, suponiendo que quieren hacer su oferta 90%. Pero primero en las bases, ustedes hemos visto y nos sale así. A ver, primero estamos elaborando bases. Entonces vamos a calcular los límites. 90%, pero resulta que cuando hago el cálculo me sale así. Para poner a 2 decimales, ¿qué pongo? ¿Punto 32 o pongo punto 33? ¿Se acuerdan del redondeo de la escuela o no? 5 o más por exceso, si no lo dejamos. Por eso la regla no se aplica. ¿Por qué? Porque aquí está en porcentaje. Si no hacemos un redondeo por exceso, no nos sale 90, me sale 89.99, pero ustedes dirán, ¿y por qué pierdo tiempo por un céntimo? Porque cuando eso genera una controversia, el proceso se anula. No le dan la buena prueba al que hizo bien su redondeo, sino que el tribunal dice, como la entidad ha generado el problema, porque lo ha inducido a error al otro a presentar su oferta con punto 32, entonces para nadie, nulo, y hacer de nueva la licitación. Entonces, ¿cuál es la regla? Al 90% siempre por exceso, y al 110 nunca se redondea nada, porque basta que hagas un pequeño redondeo y se pasa del 110. 90 por exceso y 110 no se hace ninguno. ¿Qué se puede, en cambio, de acá de las reglas del procedimiento? Tampoco no hay mayor cuestionamiento, porque eso ya está en el reglamento. Los requisitos de admisibilidad de la propuesta, ¿qué están ahí? Esas declaraciones juradas que están en las bases, ¿no? ¿Qué se ha modificado ahí? Con la ley anterior, por ejemplo, decía, a ver, propongo 5 ingenieros. Y algunos llamaban nomás, ingeniero, ¿quieres participar conmigo? Sí, ya, pon mi firma nomás. Y después se olvidaba incluso que le había autorizado y le preguntaba, no firmaba nada, falso el documento, y lo sancionaba. Ahora no está permitido presentar estas cartas de compromiso con firmas simples, tienen que ser firmas legalizadas. Entonces, las cartas de compromiso de los profesionales deben ser legalizadas, las firmas de ellos. Después, con la ley anterior teníamos los que se llamaban factores de evaluación. Factores de evaluación. ¿Y ahí qué evaluaban? ¿Se acuerdan? Le daban puntaje a la empresa que acreditaba hasta 5 veces el valor referencial. En obras en general, hasta 1 vez el valor referencial en obras similares. Y le dábamos puntaje por el personal, por el ingeniero, tanta experiencia, por el ingeniero, por su capacitación. Y había una última que era conformidad de obra. Con la ley actual en bienes, servicios y obras, la ley le dice a la entidad, si quieres, que no haya factores de evaluación, que el único factor de competencia sea el precio. Así que ya depende de las entidades. Y si quieres dar puntaje, solamente considera 3 factores: certificación medioambiental,
certificación laboral y capacitación al personal de la entidad para el mantenimiento de la obra post-construcción. Ya no se da puntaje por la experiencia de la empresa, ya no se da puntaje por la experiencia del personal, ya no se da puntaje por las capacitaciones del personal. Es más, ya no hay capacitación. Eso estamos hablando en obras, ¿no? Si quieren puntaje, entonces, miren, son solo 3 posibles. ¿Cuáles? Certificación medioambiental, es decir, la 14001, ISO 14001. Certificación laboral, la OSH 18000. O capacitación del personal de la entidad para el mantenimiento de la obra post-construcción. Esos son los únicos 3 factores, además facultativos, no son obligatorios, para poder dar puntaje. Y el puntaje, como técnico, como máximo, podría ser 50. Porque el económico en última instancia podría ser el único. En ese caso, valdría 100. Entonces, miren, con la ley anterior, ¿cómo era? Los que se acuerdan o los que han participado. La ley anterior decía: propuesta técnica, 100 puntos. Propuesta económica, 100 puntos. Esto se multiplicaba por un coeficiente de ponderación, ¿no es cierto? Este coeficiente de ponderación podría ser entre 0.6 a 0.4. Y este también por su coeficiente de ponderación, que era 0.4 a 0.6. Ahora ya no hay esto. Entonces estoy poniéndolo como ejemplo de la norma anterior. Ahora, ¿cómo es? Ahora la ley dice: 1. Que la propuesta económica valga 100 puntos. Y listo, y eso es todo. 2. Que haya propuesta, o sea, calificación técnica. Pero en este caso de la propuesta técnica, nunca puede ser la propuesta técnica nunca menor mayor a 50. Nunca puede ser mayor a 50 puntos, porque eso significa que la propuesta económica como mínimo siempre va a valer 50. Y si ya empezamos a dar puntaje aquí, esa podría ser 50, 40, 30, 20, 10 y en último caso nada, ¿no? ¿Cómo están convocando sus procesos las entidades? ¿Están poniendo puntaje? Yo le he visto el que menos está poniendo solamente la capacitación post-construcción, porque ¿cuántas empresas tienen certificación laboral? ¿Cuántas empresas tienen certificación medioambiental? Pues Graña y Montero, COSAPI, el resto no tiene. Así que si ustedes tienen su constructora, a ver, vayan viendo cómo consiguen esas certificaciones. Pero entonces, con la norma actual, la propuesta económica puede ser la única que defina al ganador. En consultoría se mantiene igualito. Consultoría, si es 100 puntos la técnica, 100 económica, el puntaje por la experiencia de la empresa ya no hay tampoco en consultorías, ¿no? Puntaje por la experiencia y la capacitación del personal, sí. Ahora dice, ahí está, ¿eh? En caso de bienes y servicios, bueno, garantía comercial, mejoras. Las mejoras también se aplican a consultorías, ¿eh? En consultorías hay un factor que se llama metodología. ¿Cómo sería eso? A varios les he preguntado, digo, ¿cómo harías un factor de evaluación que se llama metodología y encima le dan 30 puntos por eso? Y eso ha sido a pedido de los ingenieros, ¿no? Por eso yo, como hasta ahora no... ¿Cuál sería la metodología para dar puntaje por un expediente técnico? No por una supervisión. Hay varios tipos de metodología.
¿Por qué me estoy refiriendo a eso? Porque si la entidad en sus bases dice, al postor que oferte una metodología, le doy 30 puntos, lo deja así. Se presentan 5, cada uno propone la metodología que le parece. El comité ya tiene a sartén por el mango, ¿no? Va a decir, de ti, no, de ti tampoco, de ti tampoco, de ti tampoco, de él no va a ser metodología. Porque no hay parámetros, nadie sabe. O sea, simplemente dijo, al postor que ofrezca metodología, le doy. Pero luego no hay ningún criterio, ningún parámetro para decir, si yo cumplo con esos parámetros me vas a dar puntaje. Por lo tanto, el comité arbitrariamente va a decir, solamente de él vale. Si ustedes ven bases así, tendrían que hacer una observación y decir, ¿sabe qué? Establece los parámetros. Dime, ¿cuál es el contenido mínimo de la metodología para que me gane el puntaje que estás ofertando? Entonces, una vez que te dice cuál es el contenido mínimo, entonces basta con que lo cumples para que nos den el puntaje. Pero si lo dejan así abierto, ya saben que ahí nunca van a obtener los puntos que les están ofreciendo. Y ahí está, ¿no? Miren, en consultoría dice, metodología propuesta. También dice que se va a poder evaluar en consultorías las propuestas de prevención de riesgos. Así que vayan pensando ahí cuál sería la prevención de riesgos en calidad de supervisores o cuando elaboren expedientes técnicos, porque también en las bases se puede poner de que se va a dar puntaje por la propuesta de minimización de riesgos. Y verán que ya no se da puntaje por la experiencia del consultor, sino solamente por el personal clave. Y eso es otra cosa que van a encontrar en la ley. Sí, pero ese es como un requisito mínimo, que ahora se llama requisito de calificación, que lo vamos a ver en un ratito. Pero ya no se da puntaje. Ahora miren, se darán cuenta que en obras y en consultorías la ley habla de personal clave. La ley anterior decía personal propuesto, ahora dice personal clave. ¿Y por qué? Porque si se acuerdan, con la ley anterior algunas entidades, algunos municipios en su lista de personal pedían incluso hasta abogados. Y abogado especialista en contratación del Estado, enfermera especialista en obras. Pero ¿cómo va a haber? No, porque han trabajado en una empresa donde ahí los ingenieros se enferman y es diferente su enfermedad que de otros. Pero de todo tipo, ¿no? Almacenero. Entonces ahora la ley dice, si vas a calificarlos, sea al personal clave, sea los que van a participar en la construcción o en la elaboración del expediente. Entiendas, ingenieros y técnicos. Nada, ¿no? Aunque yo he visto ya por ahí, no sé, pues que a la LOCE a veces le pagan sacando la vuelta, ¿no? Y han incluido no tenía nada que ver con la parte de construcción, y lo han observado eso, y el OCE ha dicho, bueno, pero como están los gastos generales ya no puedo decir nada. Con lo cual otra vez estarían sacando en la vuelta, y en la medida que lo pongan los gastos generales ya se considera personal clave, pero la idea no era esa, porque los anteriores, el abogado también saben los gastos generales, ¿no? Sino que solamente se evalúe al personal que realmente va a participar en la ejecución de la obra. Entonces, ¿qué es lo que se ha agregado acá? No sabemos por qué en realidad se ha separado. Esto estaba antes como parte de los requisitos mínimos, pero ahora ha pasado a una parte, a un capítulo aparte que se llama requisitos de calificación. Antes casi toda esta información se evaluaba el día de la presentación de ofertas, porque eran requisitos mínimos. Ahora con la nueva ley esto se evalúa al final, después que ya hay un cuadro, y solo se evalúa del ganador. ¿Qué se evalúa? Miren, su representación legal. ¿Sí? Veremos ahí que la empresa esté con su gerente, con su vigencia de poder. Si es consorcio, aquí la capacidad legal es la promesa de consorcio, que antes también se revisaba al inicio, ahora se revisa al último, y tendrá que verificarse que las firmas de los representantes de las empresas estén legalizadas. Con la ley actual hay dos documentos con firmas legalizadas. Uno son las cartas compromiso de los profesionales, y dos,
las promesas de consorcio, que tienen que estar también con firmas legalizadas. Con la ley anterior presentaba la promesa de consorcio y ya no estaba obligado a presentar ningún documento de registros públicos de vigencia y poder. Con la ley actual, además de que esté legalizado la promesa de consorcio, debo adjuntar todos los documentos registrales que acrediten que los que han firmado ahí efectivamente son los gerentes o los representantes legales que han formado el consorcio. Está más exigente en este sentido. Y eso se debe a porque ha habido pues denuncias de profesionales que han dicho que les han tomado su nombre sin ellos haber autorizado. Es más, ha habido un caso extremo en el que un ingeniero se ha enterado que ha sido autor del expediente técnico cuando recién pidieron un adicional. El contratista hizo una consulta vía cuaderno de obra y ahí vieron a ver quién es el autor del expediente y ya ha llegado la notificación a su domicilio del ingeniero. Y el ingeniero recién se enteró que era el proyectista de esa obra. Le habían falsificado sellos, firmas, habían postulado por él todo. Bien. Si presentan una firma legalizada, pero no es la del profesional. Claro, imagínense ya, pero eso también ya han dicho, pero ahora también los jueces de paz, que digo, los notarios se prestan para eso, pues ya pues, ahí habrá que denunciarlo pues miren, ahí va a haber un conflicto fuerte, ¿eh? ¿Por qué? Porque en principio, ¿a quién se le cree? ¿Al ingeniero o al notario? Al notario. El profesional tendrá que ir a un perito, grafotécnico, para que demuestre que no era su firma y en base a eso ya denunciarlo pues al notario ante... Ellos tienen un colegio de ética, porque sí ha habido algunos casos en los que se ha demostrado que efectivamente la firma no era del profesional. ¿Y es cómo la ha conseguido? No, dice, depende, pues ese notario tengo mi amigo, así que yo le he dicho, ¿y cómo vas a dudar de mi palabra? Sí, es su firma, tú legalízalo. Pues yo supongo que los notarios ahora también se cuidarán más pues para eso, ¿no? Ahora, pero ¿qué pasa si el notario es de la corporación Azángaro? Ahí sí es falso, pues, no solo la firma, sino también el notario mismo, ¿no? ¿Qué puede ocurrir también? Claro, pero como dice, los aplican ingeniero que las responsabilidades del cliente, pues se notifica al caso de entidad. Y quedaría ahí más la responsabilidad ¿De la que dice no es mi firma? No, si el notario, si la firma del notario es verdadera, no queda ahí. Porque como digo, ¿a quién le van a creer? Al notario. En nuestro país los notarios son depositarios de la fe pública. Y frente a ellos, en principio, lo que ellos digan es correcto. Yo ya tengo que demostrar lo contrario. Es como el hijo que nace dentro de un matrimonio. Si un hijo nace dentro de un matrimonio, se presume que es hijo del esposo. Así el esposo sea ojos azules y el hijo salga pues negrito. Se presume que es hijo. Así dice la ley. Yo tengo que demostrar que no lo es. Es igualito, si me presentan una firma, me presentan una carta con mi firma legalizada y luego eso genera una responsabilidad por mal diseño y lo que fuera, entonces me notifican a mí como ingeniero. Y a menos que el notario inmediatamente diga, ¿sabes qué? Eso no es mi firma tampoco. Entonces ahí todo se cae. Pero si el notario dice, sí es mi firma, pues ahora yo tengo que invertirme, tengo que hacer una pericia grafotécnica para demostrar que no es mi firma y luego recién podré librarme de la responsabilidad. Pero era ahí. Ahora lo que han propuesto también dice, ya miren, en vez de tantas firmas, mejor vayamos a la tecnología. Que él se hace... Tengo una opción que cuando la entidad registre a los postores también registre los nombres que se están proponiendo y cuando eso se presente a otro proceso de selección con los mismos nombres aparezca alerta. Estos ingenieros han sido propuestos, están trabajando allí para que coordines con la entidad si siguen trabajando o no siguen trabajando y además que los ingenieros tengan una opción de ingresar a cualquier proceso y buscar su nombre si ha sido propuesto en alguna licitación y por ahí hubiese sido mucho más fácil, mucho más transparente, pero aparentemente pues hay muchas complicaciones, no con la tecnología, sino con la forma del diseño del SEAS. ¿Qué más? Miren, con esto terminamos en la mañana. Entonces, miren los requisitos de calificación. Después tenemos la capacidad técnica y profesional. Entre ellos está la experiencia del personal clave. Ya no da puntaje, miren. Aquí también está la experiencia del postor, miren. Con la ley anterior me daban puntaje por eso.
ahora es un requisito de calificación. Hasta 3 veces nomás el valor referencial. Ya no es hasta 5, sino hasta 3 veces. En cambio, en consultoría, miren, todavía se permite las capacitaciones. Infraestructura. Ahí está maquinaria. Con la norma anterior, ¿cómo podía acreditar la maquinaria? La declaración jurada. Con la ley actual, ya no. Las declaraciones juradas, la ley, o sea, ya el OCE ya sacó su pronunciamiento. Dice, con la norma actual, la declaración jurada no sirve para acreditar maquinaria. ¿Cómo acredito entonces? Tengo que acreditar con mis facturas, con las tarjetas de propiedad o con un compromiso de alquiler de alguien que lo tiene. Pero en ese compromiso de alquiler también tendrá que estar identificado quién es el propietario, cuál es la máquina, etc., ¿no? Entonces, también se ha puesto más serio la acreditación de la maquinaria, porque antes declaraba bajo juramento que tengo todo y no, después ya en el camino lo conseguía, ¿no? Y también lo que van a ver es que en este rubro de infraestructura las entidades están pidiendo oficinas en el lugar de la obra. Entonces lo han cuestionado y el OCE no lo ha aceptado, porque efectivamente la norma permite que la entidad, en función de sus necesidades, le exija al proveedor, al contratista, una oficina. Por supuesto, ¿cómo se está pidiendo? Dice, acredítame la propiedad, la posesión o una promesa de alquiler, que en caso que ganes, entonces va a haber esa oficina para que yo te pueda notificar, porque ha habido muchos casos que se ha perdido la entidad de Chiclayo, el contratista era de Arequipa. Yo sacaba mi resolución para negarle una ampliación de plazo y recién me daba cuenta que su domicilio estaba en Arequipa. Ya perdí, pues, porque no tenía tiempo para notificarle. Entonces la ley ahora me dice, puedes exigirle que ponga una oficina en tu ciudad. La ley anterior con eso me observaron y yo tenía que quitarlo. Ahora ya está permitido. Pero por supuesto no me tienen que obligar a tener una oficina propia o ya alquilada. Bastaría con una promesa de alquiler en la que el dueño de ese terreno me dice en un contrato, en caso que ganes esa licitación, te voy a alquilar esa propiedad que está en tal lugar. Entonces, esos son, miren, los contenidos de las bases con la norma actual. En la tarde vamos a ver un poquito lo que es un repaso rápido de cómo son las nuevas formas de evaluar en base a lo que ya hemos visto y las modificaciones que ha habido respecto ya del contrato mismo, es decir, ampliaciones de plazo adicionales, que por ahí han sido mínimos los cambios. Los cambios principales se han dado en esta parte de del procedimiento, ¿no? Entonces nos vemos, ¿a qué hora? 3, 4 de la tarde. 4 de la tarde. ¿Qué tipo de obras se hace llave en mano? La que requiere equipamiento. O sea, yo soy el carpintero y el señor es el ejecutor de la obra. Nos consorciamos. ¿Qué registros debemos tener? Yo de servicios y él de contratista. En el llave en mano para obras, los dos tenemos que tener como ejecutores de obras. Ahora la ley dice que en el concurso oferta, aunque eso ya solamente para ministerios, pero de repente por ahí vayan a tener alguna oportunidad de participar. Ahí va a haber un consultor y va a haber un ejecutor de obras. Ahora, ¿y qué pasa si quién debe tener qué? ¿Los dos deben tener de ejecutor y los dos de consultor? ¿O uno solo debe tener los dos? Entonces la ley dice, puede ser que uno tenga los dos, o si no, en consorcio. De repente yo tengo una empresa que es ejecutor y consultor. Hay empresas que tienen esos ambos registros, ¿no? No habría problema ahí. En caso contrario, tendrá que consorciarse un ejecutor de obra con un consultor. ¿Y qué pasa si en la promesa de consorcio diría así? La empresa A va a hacer el expediente técnico. La empresa B va a ejecutar la obra. Y la empresa C va a aportar el capital. Tres empresas forman el consorcio. ¿Qué registro debe tener A? De consultor, ¿no es cierto?
el ejecutor. ¿Y este señor? Cualquiera de los dos. Pero no podría ser de servicios, miren. O sea, este que no va a ejecutar ni va a hacer el expediente, sino va a aportar el capital, la ley dice, más que la ley dice la directiva, que puede estar inscrito en cualquiera de los capítulos, independientemente. Pero sí debe pertenecer a consultor o ejecutor. Ahora, con las promesas de consorcio, ¿cómo se llenan? Aparece así, por ejemplo, A, 50% de obligaciones. B, 50% de obligaciones. Y luego acá dice que ejecución de la obra, 80%. Administrativas, 100%. Aquí dice ejecución de la obra, 20%. Y por acá dice facturación, 100%. ¿Estará bien así o no? Alguien ha dicho, pero mira, si él dice que tiene 50% y aquí lo sumamos y acá hay 180 ya, acá hay 120 y ahí estamos ya en 400%, ya mucho. ¿Vale así o no? Pero si se dan cuenta, lo que él está diciendo es que él va a ejecutar el 80% de la obra y él el 20%. Por lo tanto, entre los dos van a ejecutar el 100%. De la facturación, él va a hacer el 100% y de las administrativas, él el 100%. Y que sumadas todas esas, me dan 100% del total. O sea, la promesa de consorcio al final se ha prestado para todas las formas y combinaciones posibles. ¿Qué está prohibido? ¿Qué no deben hacer? Yo he visto que, por ejemplo, ¿qué pasa si presentan así? A dice 50% de participación, no dicen obligaciones, ¿eh? Y B 50% de participación, y lo han dejado ahí, eso no vale. Tiene que decir obligaciones. Participación dicen que la ganancia, en la distribución de las pérdidas, no sabemos de qué. Quiere decir obligaciones contractuales. Ahora, yo he visto otro que dice, van a ejecutar, acá pone, va a ejecutar el 50% de la obra y este señor solamente va a aportar capital, 100%. Y así lo dejo. Y entonces la pregunta es, ¿y la otra mitad de la obra quién lo va a ejecutar? Entonces, por un lado está, no vayan a dejarlo como participación, sino como obligaciones. Y por otro lado, si aquí ya están poniendo una parte, tienen que completarla en el otro lado para que esté la totalidad de las obligaciones. Ahora, ¿qué pasa si es que para la experiencia? Supóngase que el valor referencial es 10 millones. Y como requisito de calificación, ahora ya no es como experiencia, me piden 3 veces el valor referencial. Es decir, 30 millones. Se consorcia A, que tiene, le ponemos solamente 5% de obligaciones. Pero él aporta 50 millones. Y B tiene el 95%. Solamente aporta 1 millón. ¿Cómo se obtiene el monto total? ¿Se multiplica el porcentaje por este? No se multiplica. ¿Cómo se hace? Hay una directiva de consorcios que es la 9 ahorita. La anterior era la 16, ahora es la 9 2016. Es igualito. Lo que se hace es, esa directiva dice que si mi obligación, entonces directiva 09
2016. Esa directiva dice que si el porcentaje de obligaciones es mayor o igual al 50%, la experiencia, el monto, ¿no? El monto se multiplica por 1. O sea, si el porcentaje de obligaciones es mayor o igual al 50% de obligaciones, su coeficiente de ponderación es 1. Y si el porcentaje de obligaciones es menor a 50%, entonces se debe multiplicar por un coeficiente que esté en la directiva. Va variando. Y el menor coeficiente es, o sea, el menor coeficiente de todos es 0.5. Esto es cuando yo ya tengo 1% de obligación. Entonces, probablemente este 5% tiene un coeficiente de ponderación de 0.55. De modo tal que al multiplicarlo por 30 millones, me va a salir casi 16 millones que va a aportar este señor. Entonces, para ver con qué coeficiente de ponderación lo van a multiplicar, busquen la tablita que esté en la directiva 916, 9/2016. Claro, o sea, el OCE ha puesto un Excel que es con macro, o sea, y te da el monto exacto. Sino que cuando tú te puedes a leerlo, la directiva no se entiende porque dice más menos 10% hacia arriba y no sé cuánto. Y sí, ¿qué significa? En realidad significa eso, que tus obligaciones son más de 50, el coeficiente es 1. Si es menos, se multiplica y por los coeficientes empieza de 0.9998 y el menor de todos es 0.5. Eso respecto de consorcios. Ahora, en consorcios, con la ley anterior era muy drástico porque con la ley anterior, si no me echaba la culpa, uno de los miembros del consorcio no se echaba la culpa en el proceso de consorcio, el tribunal sancionaba a todos. En cambio, la ley actual sí es más precisa. En cualquier caso, para obras, para consultoría, para bienes o para servicios. Como decía la ley, la anterior en respecto de consorcio era muy drástica porque decía, para efectos de responsabilidad, si es que no se han echado la culpa, yo estoy hablando en términos simples, o sea, ahí estaba en términos jurídicos, no se echaba la culpa a alguien en la promesa de consorcio por las responsabilidades de las infracciones, lo sancionaba a todos. En cambio, ahora sí se ha modificado la ley, dice que la individualización dependerá del contenido de la promesa de consorcio, del contrato o incluso de la naturaleza de la infracción. Es decir, ahora va a haber varios mecanismos para que identifiquen realmente quién de los miembros del consorcio cometió la infracción. Con la ley anterior se ha sancionado, pero tremendamente, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasaba? Se consorciaban 3 empresas y en el personal, una de ellas proponía el personal. Después se encontraban que un certificado de trabajo era falso. Entonces los otros demostraban que ese señor ingeniero trabajaba para esa empresa, estaba con sus planillas y todo lo demás. Pero no se decía, como no te echaba la culpa, los 3 eran sancionados. En cambio ahora, con la nueva ley, si yo demuestro que ese trabajaba realmente para otra empresa, solo lo van a sancionar a él. Ahora está un poco más justa, si quieren, las sanciones para consorcios. Esta presentación de ofertas en acto público también ha cambiado. Tiene haber pasado en parte los requisitos mínimos al final. Dice que son estándares internacionales. Lo que pasa es que el Perú, como estaba firmando tantos TLCs, entonces parece que los socios comerciales han dicho que estandarizan también los procedimientos de acuerdo a lo que se hacen en la mayoría de países. Entonces verán, miren, ahora, ¿qué más? La ley anterior decía que el acto público requiere la presencia de un notario. Y solamente si no había notario en ese distrito o no quería ir, yo tenía que demostrarlo, el notario me sabe que yo no quiero ir, entonces recién contrataba a juez de paz. La norma actual me dice contrata a cualquiera de ellos, haya o no haya notario. En Chiclayo pueden contratar al juez de paz. En Lima pueden contratar al juez de paz. Es decir, ya no es obligatorio que sea necesariamente entonces el notario. Ahora, ¿qué papel cumple el notario? ¿El notario puede revisar los documentos para decir si están bien o mal? No. El notario lo único que hace es redactar su acta y decir,
yo vi que así fue. Mal o bien, él redacta su acta, él es un testigo, él es depositario de la fe pública y da fe del acto público, nada más.